Le damos la bienvenida una vez más aquí en el Talmud, en esta serie de enseñanza, en este curso, el discipulado bíblico. El discipulado bíblico. Vamos a regresar, mis hermanos, a San Lucas capítulo 9, versículo 23. Por favor, abrir sus Biblias en San Lucas capítulo 9, versículo 23. Hemos estado estudiando del versículo 23 hasta el 27, pero todavía estamos en medio del versículo 23, hablando de discipulado bíblico. Ahora recuérdase lo que Jesús le está hablando. Se está dirigiendo a los discípulos, no a un pueblo en general, ¿no? Mira bien lo que él dice. Y le decía a todos, a los discípulos en particular: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Sabemos que él le dice tres cosas a cada uno de nosotros por medio de la palabra, hacia nosotros también hoy día, que le dice: si tú quieres venir en pos de mí, y si eres un verdadero discípulo, la persona tiene que negarse a sí mismo, la persona tiene que tomar su cruz y tomarla todos los días, y número 3, la persona debe seguir a Jesús. Ahora, si te recuerda, estuvimos hablando la última vez y le di 6 puntos en particular, pero vamos a regresar al punto 2, pero primeramente mencionar el número 1. El creyente, punto número 1, se considera o debe considerarse o se tiene a sí mismo como crucificado con Cristo. Y habíamos tratado ese tema bastante. El segundo también, pero tengo que regresar a este segundo punto hoy día. Punto 9. El creyente se considera o se tiene a sí mismo muerto al pecado, pero vivo a Cristo. ¿Cómo es que yo puedo estar muerto al pecado y vivo a Cristo simultáneamente? Y ese fue el tema que estuvimos tratando la última vez y continuamos. El apóstol Pablo y el apóstol Pedro vienen, mis hermanos, para darnos otra perspectiva de lo que Lucas nos estaba diciendo a nosotros en San Lucas capítulo 9, versículo 23. Por favor, regresemos ahora a Romanos capítulo 6, versículo 11, y también abre su Biblia en 1 Pedro capítulo 4, versículo 2. Romanos capítulo 6, versículo 11 y 1 Pedro capítulo 4, versículo 2. Vamos a leer porque te quiero mostrar algo. Él dice en Romanos capítulo 6, versículo 11: así también vosotros, considerados muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Note ahora lo que dice Pedro del mismo tema. En 1 Pedro capítulo 4, versículo 2, Pedro dice esto. Pedro dice: para vivir en el tiempo que le queda en la carne, en este cuerpo mortal, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Esto va a ser los textos fundamentales para nosotros. Lucas capítulo 9, versículo 23, la parte central: toma su cruz cada día. Romanos 6, 11, dice: considerarse muerto para el pecado y vivo para Dios. Y 1 Pedro capítulo 4, versículo 2, ¿no? Que el tiempo que resta en esta vida, en la carne, que yo debo vivir el resto de mi vida, el tiempo que me resta, mis hermanos, no con las pasiones humanas, sino con la voluntad de Dios. Vamos a regresar, por favor, a Romanos capítulo 6, versículo 11. Tengo 3 versiones, otra vez lo repito. Es importante porque según los correos electrónicos que me mandaron hacer la pregunta otra vez: ¿cómo es posible que yo pueda estar muerto al pecado y vivo para Cristo? Y bueno, en ese caso vamos a regresar ahí. En Romanos 6:11, en 3 versiones, la Biblia de las Américas, Reina Valera y la versión amplificada. Mira, escuche bien lo que dice la palabra. La Biblia de las Américas. Así también, subrayar, así también vosotros, porque esta es una frase gramáticamente de transición. Quiere decir que algo previo, y por consecuencia de algo previo, en este caso Romanos capítulo 6, versículo 1 al 10,
ahora que estás informado, ahora que sabes, ahora que estás conocido de, ahora que estás informado de, así también, dice, considerados muertos para el pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Reina Valera dice la misma cosa. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora escuche bien la versión amplificada. La versión amplificada. Escuche bien cuidadosamente. Dice esto. Aún así, considérese también muertos al pecado y a su relación con el roto. Su relación con el pecado ya está roto, está quebrantado, está cortado. Dice, pero vivos a Dios, viviendo en comunión ininterrumpido con Él, en Cristo el Señor. Lo voy a repetir. Considérese también, aún así, mis hermanos, considérese también muertos al pecado y en su relación a Él, al pecado, roto. Pero vivos a Dios, viviendo en comunión ininterrumpida con Él en Cristo Jesús. Yo creo que la lucha es que muchos creyentes, no digo todos, pero muchos simplemente no están bien informados en la palabra de Dios. O, por decirlo de otra manera, son ignorantes de la palabra de Dios porque mantienen un nivel superficial en su conocimiento, en su relación con la palabra de Dios. Mira, ¿sabe? Parte del problema que nosotros enfrentamos es que muchos no creen que hay poder en la palabra de Dios. Ellos creen que el poder está en métodos y actividades y un sinfín de otras cosas ministeriales. Y que la palabra supuestamente no tiene poder, pero ellos están demasiado equivocados. Ahora, con eso, déjeme decir esto. Escuche esta frase, escríbelo. Llevar una vida divina fiel. Llevar una vida divina fiel sin conocimiento divino es algo imposible. Llevar una vida divina fiel sin conocimiento divino es algo imposible. Si tú no conoces lo que dice esta palabra, es difícil llevar una vida divina fiel a Él si no tiene el conocimiento divino, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Va a ser algo imposible. Ahora, esta es la idea. Cuando Él dice en Romanos 6:11, igual como lo dijo Pedro en 1 Pedro capítulo 4 versículo 2, ellos están explicando más detallado lo que dijo Cristo en San Lucas en capítulo 9 versículo 23. En la parte central nos dice, tomar su cruz cada día. Tómala cada día. La cruz es un instrumento de muerte. La idea es que ustedes deben saber y deben creer plenamente. Saber y creer plenamente lo que acabé de decir, mis hermanos. De otro modo, lo que estoy a punto de decir no tendrá sentido. Por esa razón, cuando la gente lee en Romanos 6, 11, 12, 13, 14, están confundidos porque Él lo explica en detalle en versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 7, 8, 9, 10. Del 1 a 10 en Romanos capítulo 6. Mira, la verdad de que ustedes están espiritualmente muertos al pecado, de eso es lo que está hablando. Y la realidad de que ustedes están espiritualmente vivos para Cristo no son conceptos, escúcheme, no son conceptos abstractos, mis hermanos, que sus mentes finitas deben tratar de verificar. No. ¿Saben lo que son? Son axiomas. Son axiomas, mis hermanos, fundamentadas, reveladas por Dios, mis hermanos, sobre lo que se basa la vida cristiana.
aparte de los cuales ustedes nunca pueden tener la esperanza de vivir las vidas santas, nunca van a tener la esperanza de vivir las vidas santas, ¿okay? Que el nuevo Señor, que el nuevo Señor de ustedes demanda. Mira, vamos a regresar a Romanos capítulo 6 y lo quiero llevar del versículo 1 al 10. Te quiero mostrar. A darse cuenta de la importancia de las verdades que presenta en los primeros 10 versículos, Pablo utiliza formas de saber, esa palabra, creer, esa palabra, unas 4 veces, y en otros lugares implica que sus lectores conocen ciertas verdades adicionales. Eso lo quiero mostrar. Vamos a ir yo creo que el problema o el desafío que tenemos es que la tendencia nuestra es de leer la Biblia muy rápido y no tomar en cuenta lo que realmente nos está diciendo nosotros. Vamos a ir un poquito, nos vamos a detener, echar un poquito más atrás y leer más despacio. Mira lo que Pablo está diciendo en Romanos capítulo 6. ¿Por qué? En Romanos capítulo 1, 2, 3, 4 y 5, Pablo nos está martillando con pura doctrina, con la teología, con la palabra de Dios. Y declara y nos señala a nosotros la condición actual nuestra, que somos hombres pecaminosos. Y que nadie busca el bien, nadie hace el bien, nadie busca a Dios. Por nuestra condición, que todos hemos pecado y no alcanzamos la gloria de Dios. Luego, en capítulo 6, capítulo 7, donde él viene a poner sobre nosotros la aplicación de esa verdad. Luego, en capítulo 8 de Romanos, nos revela el que hace la obra en nosotros, que es la persona del Espíritu Santo, en Romanos capítulo 8. Ahora regresamos al capítulo 6. La pregunta es, ¿cómo es que yo puedo estar muerto al pecado y vivo a Cristo? Y Pablo comienza a desarrollar y explicar en detalle lo que ya usted sabe o debe de saber. Si no, no puede creer. Vamos a leer. Él dice, ¿qué diremos entonces? Esta es otra frase transicional. ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? No. La gracia ya ha sido derramada. Y dice en versículo 2, de ningún modo. Nosotros los que hemos muerto al pecado, miren lo que él dice, que hemos muerto al pecado ya. ¿Cómo viviremos aún en él? ¿Cómo debemos de vivir? En versículo 3 él dice, ¿o no sabéis? Hola. ¿O no ya sabes? ¿No estás informados? ¿No se le dice revelado? Él dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Yo no estoy hablando del bautismo de agua. Hemos sido bautizados, en otra palabra, es otra manera, otra frase, como dice, hemos sido salvados, nuestros pecados han sido perdonados, hemos sido redimidos. Entonces dice, nosotros, los que hemos sido bautizados, ¿o no sabéis? En Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. ¿Te recuerda el punto número 1? ¿Te recuerda el punto número 1? El creyente se considere o se tiene a sí mismo crucificado con Cristo en la cruz. Ya hemos muerto al pecado. Versículo 4.
Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, la cruz, a fin de que como Cristo resucitó entre nosotros, bueno, entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Versículo 5. Porque si hemos sido unidos, ¿no? Cuando morimos en la cruz con Él, Él dice, a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Otra vez, mira lo que dice en versículo 6. Sabiendo esto, no que ustedes no están informados, no que son ignorantes, no que están mal conocidos, no, sabiendo esta verdad, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Ya hemos sido liberados del pecado. Versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Versículo 8. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Mira versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir y la muerte no tiene dominio sobre Él. Versículo 10. ¿Por qué? Porque cuanto Él murió, murió al pecado de una vez para siempre. Para siempre. Pero en cuanto vive, vive para Dios. Ahora, regresa al versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Fíjate lo que él dice aquí, que la exhortación con las Escrituras siempre se cimienta, mis hermanos, en el conocimiento espiritual. Por eso tú y yo tenemos que regresar a las Escrituras. Aunque Dios habría podido limitarse a entregar a los hombres una lista de órdenes, ¿no? Una lista de órdenes y prohibiciones y no explicadas. Haz esto, y no haga esto. En su gracia y compasión, Él no optó de ser autocrático, autocrata. No, Él tomó el tiempo de explicarnos lo que ya somos en Él. Perdón. Ahora, la razón básica que Él revela, ¿no?, en cuanto a por qué los hombres deben de vivir de acuerdo a sus estándares, mis hermanos, o normas, quedó resumida en su declaración, mis hermanos, a Israel. ¿Te recuerdas lo que dijo? Abre su Biblia en Levítico, por favor, capítulo 11, versículo 44. Levítico, capítulo 11, versículo 44. Él dijo, seréis santos porque yo soy santo. Vamos a leer. Porque yo soy el Señor vuestro Dios. Levíticos, capítulo 11, versículo 44. Por tanto, consagraos y sed santos, porque yo soy santo. No os contaminéis, pues, con ningún animal que arrastra sobre la tierra. Otra vez, Dios no lo hubiera pedido a ellos hacer lo que no eran capaces de hacer en esa época. Mira, vete ahora. Ese es el Antiguo Testamento. Vamos a saltar al Nuevo Testamento, por favor.
Vete a Primera de Pedro, por favor, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Mira lo que él dice. Citando ese mismo mandato de Levítico, capítulo 11, versículo 44. Pedro amonesta ahora a los cristianos. Y le dice en 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 al 16. Sino que si como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Dios no nos va a pedir a nosotros lo que Pablo está diciendo en Romanos 6:11. Cuando él dice, cuando dice a nosotros, considérese muerto al pecado y vivos a Dios en Cristo Jesús. Él no te va a pedir hacer lo que tú no tienes la capacidad de hacer. Ahora, imagínense, por favor, que en la época de los Levíticos, en el Antiguo Testamento, en Levítico capítulo 11, versículo 44, que ellos no tenían la presencia de la persona, el Espíritu Santo morando en ellos, y aún Dios les llamó la atención, sé santo porque yo soy santo, porque estaban capacitados para hacerlo. Ahora, mucho más aquí en el Nuevo Testamento, ya que somos salvos y el Espíritu Santo mora en nosotros, se repite otra vez. Precisamente lo que Pablo está diciendo en Romanos capítulo 6, versículo 11, precisamente, mis hermanos, señalándonos lo que dijo San Lucas en capítulo 9, versículo 23, en versículo 23 dice, toma la cruz cada día. Mire bien, la Biblia está llena de mandamientos y parámetros, mis hermanos, de conducta específicos, y detrás de todas ellas hay verdades divinas y explícitas, mis hermanos, tanto explícitas como implícitas, tanto como implícitas, sobre las cuales se fundamentan, mis hermanos, en esos mandatos y parámetros, mis hermanos. Pablo acaba de declarar que nosotros como creyentes estamos unidos con Jesucristo en su muerte, mis hermanos. Y gracias a él ha quedado pagada que la deuda, ¿no?, y el castigo debido a nuestros pecados. Hemos sido levantados con nuestro Señor Jesucristo en su resurrección, ¿no? Y por lo tanto somos capaces ahora de andar en novedad de vida. ¿Por qué? Porque ahora la persona Espíritu Santo ya mora en nosotros. Puesto que Cristo, y escuche bien, yo creo que esta es la parte que nos cuesta captar algunas veces. No porque no somos inteligentes, obviamente somos inteligentes. No porque no somos capaces de comprender, porque obviamente somos capaces de comprender. Pero la tendencia de ser más cultural que escritural, que es lo que nos domina a nosotros, ¿no?, es comprender, puesto que Cristo nunca morirá otra vez al pecado. Cristo nunca morirá otra vez al pecado. Nosotros tampoco moriremos otra vez al pecado. Esa es la clave. Por esa razón, Pablo dice, considérese muerto al pecado y vivo a Dios en Cristo Jesús simultáneamente. Para que un cristiano viva en la práctica, ¿no?, la plenitud de su nueva vida, mis hermanos, en Cristo, para que verdaderamente viva como la nueva criatura que es, esa persona debe saber y debe creer que ya no es lo que era antes. Debe saber, debe creer que ya no es la persona que era
antes. ¿Me está escuchando? Mire bien. Debe entender. Por esa razón estoy hablando del discipulado bíblico, no eclesiástico. Ahora, yo no tengo nada en contra de programas eclesiásticos, por favor, no me vaya a malinterpretar. El objeto de la mayor parte de los programas eclesiásticos es de unir a un pueblo, movilizarlos, encaminar una cierta dirección y hacer. Mira, el problema es que esto es algo externo. El discipulado bíblico es llegar al corazón del creyente. Y esa palabra hace la tremenda transformación en la vida de ese creyente. El objeto muchas veces, no digo todos, pero el objeto muchas veces de los programas de discipulado en las iglesias es con la visión, con el objeto, con la meta de aumentar, de crecimiento de seguidores. El discipulado bíblico es completamente diferente. Es convertir esa persona en un seguidor de Cristo. Mira bien. Debe entender que uno es un pecador. Mira, déjame decirlo así. Nosotros debemos de entender que vos, usted, nosotros no somos pecadores remodelados, no, sino somos un santo rehecho. No hemos sido remodelados, hemos sido rehecho. Nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron. Ahí está la diferencia de un discipulado bíblico, de lograr inculcar en el corazón, en la mente, en el intelecto, en su alma, que vos no es un pecador remodelado, tú has sido recreado, rehecho completamente. Debe entender que a pesar de su conflicto, de nuestro conflicto con el pecado en el presente, ya no se encuentra bajo la tiranía, mis hermanos, del pecado, ni volverá a estarlo, mis hermanos. No. Para el cristiano resulta esencial tener un entendimiento verdadero, mis hermanos, de su identidad. Vamos al Antiguo Testamento, el libro de Oseas, porque a través de Oseas el Señor se lamentó. Déjame mostrar. Oseas, vete al capítulo 4, versículo 6, muy conocido. En Oseas capítulo 4, versículo 6, mira lo que está diciendo. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, por cuanto, mira lo que dice, mi pueblo es destruido. Dice, por falta de conocimiento, por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Mira lo que dijo Isaías. En Isaías declaró esto. En Isaías capítulo 1, por favor, abre su Biblia, Isaías capítulo 1, versículos 2 y 3. Mira lo que dice. Oíd cielos, escucha tierra, porque el Señor habla, dice, hijos creí y le hice crecer, mas ellos se han rebelado contra mí. El buey conoce su dueño, y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce. Mi pueblo no tiene entendimiento. Mira lo que dijo Pablo. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Pablo dice esto en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Dice, y Pablo viene a amonestar
amonestó a los creyentes en Filipos, y mira lo que le dijo: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honrable, mis hermanos, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditar. Mira. Él recordó a los creyentes en Colosenses que ellos se habían ya sabían, mira lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 10. Vestido del nuevo hombre, el cual, mira lo que dice, se ha renovado hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que los creó. Mira, termino con esto en esta sesión. Llevar una vida divina fiel. Llevar una vida divina fiel sin el conocimiento divino es algo completamente imposible.